Bienvenidos a este ciclo que damos en llamar Código Bayash. Se trata de un webinar donde vamos a compartir conocimientos, experiencias, pensamientos. Vamos a tratar de ser críticos y para eso vamos a presentarnos primero. Mi nombre es Fernando Boix, yo soy el responsable de asistencia técnica y capacitación de Bayash y me acompañan como invitados y espero que sigan acompañándome a lo largo de este ciclo. Dakota, ¿sí? Ha participado mucho con todos los usuarios, ha compartido rodada, ServiceCam, una persona que está muy vinculada al usuario y es embajador de la marca también. Buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Y a mi derecha no necesita presentación, pero lo vamos a hacer igual. No, es lógico. Gustavo Morea, ya todos lo conocen. Una persona que está en el mundo de la moto hace muchos años, es el mundo de la moto en parte. Así que bueno, nos acompañan en este ciclo, como les digo, webinar. Vamos a tratar de ir dilucidando y tomando cositas tanto técnicas como no tan técnicas para poder compartirlas con ustedes, usuarios de la marca, técnicos, mecánicos o entusiastas solamente. Y la idea es que podamos compartir y desasnarnos. Vamos a tener una mirada desde el punto de vista del usuario, que está muy en contacto, que es Dakota, desde el punto de vista técnico e ingeniería, que tenemos a Gustavo, pero siempre bajándolo a tierra para que todos podamos entendernos. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarme, por estar siempre. Y hoy vamos a arrancar con un tema que fue muy pedido en varios eventos que hicimos, que la gente nombra mucho. Gustavo, vos tenés mucha experiencia con esto porque has vivido todo el desarrollo, que es la inyección electrónica. Y vamos a abarcar un poquitito, si me permiten, de mitos y verdades de los combustibles. Que es un tema... Hay para hablar un rato largo. Sí, señora. Es verdad. Bueno, pero eso justamente es una pregunta que surge de la oferta del mercado. Totalmente, ¿No? totalmente. Es así. Gus, yo lo conozco, pero vamos a mostrarle a la gente de qué se trata esto. ¿Cuál fue la evolución en simples palabras que nos puedas contar de la inyección electrónica? Que hoy vemos presente en todos lados, inclusive a una moto que tenemos cerquita. Yo diría casi hoy indispensable para cumplir con la norma de contaminación. Bien. Llega un límite que los carburadores, que son los encargados de generar la mezcla combustible, que es una mezcla de aire y combustible, que es la que se quema para producir la potencia, se llega a un límite en donde no se puede avanzar más con respecto a lo que es la contaminación ambiental. En cuanto a la inyección electrónica, porque inyección también hay mecánica. Primero, antes de estar desarrollada la electrónica, la inyección era mecánica. O sea que fuimos un paso a paso. Mejorando la inyección. Excelente. Pero ¿cuál es la ventaja de la inyección electrónica y fundamentalmente de la electrónica? Que hoy actúa encima en los encendidos, en lo que genera el sistema, que genera la chispa que salta entre los electrodos y la bujía para quemar la mezcla y producir ese empuje que buscamos como potencia, y pasan un montón de cosas más, que es, digamos, el objetivo de un motor: transformar el poder del combustible en energía mecánica, ¿cierto? Bien. Miren, el carburador depende de una corriente que pase por adentro de su garganta. Si yo tengo un carburador con combustible en la cuba, sea al lado de una cuba vieja o concéntrica en las cubas nuevas, y no hay ninguna corriente en la garganta del carburador, ni de casualidad producimos mezcla. No hay nada. No hay nada. No hay flujo, no hay nada. Entonces, ¿qué tengo que tener en el carburador? Tengo que tener de un lado una succión, un vacuum, una depresión para generar una corriente en la garganta. ¿Quién produce esa succión? El pistón en su fase de admisión. El pistón en su fase de admisión, ¿qué hace? Dentro del cilindro aumenta el volumen, porque se va corriendo para abajo y aumenta el volumen de esa cámara. El aumento de volumen produce esa succión que genera esa corriente dentro del carburador. El carburador tiene una taza con combustible o cuba que controla un flotante para que sea siempre la misma, y hay una conexión con la garganta. Entonces, esa corriente de aire aspira parte del combustible. ¿Cuánto aspira? Bueno, la mezcla es más o menos 15 autos. Más o menos, ¿verdad? No, 16, sí. 16, 17 también. Y eso es fijo porque el carburador lo único que hace, el control del carburador normal,
es controlar la cantidad que pasa a través de esa garganta por medio de la mariposa, de la cortina, del sistema vacuum si es un carburador a depresión, pero lo único que controla es el aire que pasa por ahí adentro. Nada más. Los chiquiles son fijos. Todo eso llevado, digamos, el pistón que nos decía, para que todo el Claro, mundo lo entienda, claro. como una jeringa. Cuando yo bajo Una la jeringa, una genera depresión. una Claro. así. Arrastra combustible, va a parar adentro del motor, luego se comprime, se prende la chispa de la bujía y se quema. Dependo exclusivamente para hacer funcionar mi admisión de la succión del motor. No hay otra manera. Usted me dirá, pero hay carburadores que tienen enriquecedores por depresión o con bombitas, le llaman bomba de pique. Sí, por supuesto, enriquece la mezcla en un momento deseado, que lo necesito, ante un impulso, la acción de un resorte antagónico que mueve un diafragma que empuja combustible y enriquece la mezcla. Fenómeno. También en un carburador hay un sistema para enriquecer la mezcla cuando está en frío, porque en frío necesitamos más proporción de esa mezcla hasta que el motor se pone en temperatura para que arranque. Pero siempre, para el andar normal del carburador, dependemos de la succión. No hay succión, no pasa nada, la pieza no funciona. Hay muchos factores que se pierden de vista, la presión del aire, la temperatura. Y todo eso es lo que hay. Exacto. Los cilindros son fijos, el pulverizador es fijo, la aguja la muevo con el acelerador, No de podemos muevo el cambiar parcializador. absolutamente Pero nada, es lo que hay carburadores con fases electrónicas que vinieron un poco más modernos antes de pasar a la inyección electrónica. Pero sigue basándose en que la succión es lo que lo hace funcionar. Era como un pasito posterior, ir mejorando Sí. hasta... El carburador, yo siempre digo, es para gente que sabe. La inyección electrónica es para una máquina que nos dice cuál es el problema cuando no anda. Bien. Para trabajar con carburadores hay que saber mucho y tener experiencia y tener las herramientas también y los datos. Sí o sí. Excelente. Cuando hablamos de la inyección electrónica, enchufamos el escáner y la inyección electrónica nos va a decir cuál de los componentes no anda. ¿Por qué? ¿Cómo funciona la inyección? Ahí te voy a hacer un paréntesis y ya nos abarcamos eso. Dakota, después de tantas experiencias con usuarios y demás, ¿qué te comentan ellos? ¿Cuál es el oído que les prestás? ¿Y qué te dicen? Sí, para mí era mejor el carburador, para mí es mejor la inyección. ¿Cómo está dividido ahí el... Te acompaño en lo que dijo Morea. El que sabe del carburador y quiere meterle mano, se queda con el carburador. Pero el usuario normal, el que hoy en día quiere evitarse problemas, va por la inyección. Va por la inyección. Exactamente. Lisa y llanamente. Exactamente. Además, hay algo que a mí me genera mucha duda, y lo veo mucho también en los usuarios, te lo pregunto Morea, es el tema de si el carburador consume más combustible que el sistema de inyección. Ok, ahí hay un punto importante Es que mucha va duda, al bolsillo del usuario. Y sí, pero ahora van a ver por qué es más eficiente la inyección electrónica que un carburador. Es más, Vamos aunque a hay carburadores explicación. muy eficientes, ¿eh? Hay carburadores que si están muy bien regulados son muy eficientes, muy eficientes. A mí me gusta mucho el carburador para ciertos modelos. Ahora cuando ya pasamos a la norma nueva de contaminación, empiezan a ver los límites en donde el carburador ya no funciona, ¿cierto? Y más si son motores de más cilindrada. Cambia mucho de pequeña cilindrada a mayor cilindrada. Y cambia mucho motores bicilíndricos, 3 cilindros, 4 cilindros, las combinaciones de las toberas, cambia mucho con un motorcito monocilíndrico. Eso cambia. ¿Qué es la inyección electrónica? Vamos al grano. Muy sencillo, no depende de la succión. O sea, yo puedo inyectar combustible antes que se esté abriendo la válvula, si yo quiero. Porque pongo mis sensores para que esa inyección se produzca. ¿Cómo está, digamos, diseñada una inyección electrónica? Mirá, en el tanque hay una bomba que cuando pongo contacto se pone en marcha y genera una presión en la línea de combustible. Ni más ni menos. En la punta del caño que va desde la bomba al inyector, justamente en la punta del caño hay un inyector. ¿Qué es el inyector? Es una válvula, ni más ni menos. Pero es una válvula que tiene un pulverizador. Dosifica Exacto. muy bien y muy exacto. Divide el combustible en partículas más pequeñas. Atomiza. Mejor. Atomiza, es un aerosol. Claro, un atomizador. Apretás un desodorante, eso hace. Ya ahí atomiza. tenemos una ventaja. Y sí, no depende de la Mejora- función. No depende de la succión y esa atomización va en mucho más Ahora, precisa. ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Yo puedo hacer abrir la inyección con un golpe eléctrico que me lo da el sistema, que yo lo puedo poner a punto como se me antoje a mí, al tiempo que yo quiera. Claro. Al tiempo que yo quiera. Cuando yo quiera, ya estoy inyectando combustible. Tal vez antes de lo que lo podría hacer en un motor de aspiración normal. Y ganar algo. Ahora, ¿cómo regulo ese sistema de inyección? Ese inyector pulverizador, ¿no es cierto?
que abre con una señal eléctrica que yo digo cuándo se me antoja que abra y cuánto quiero que dure y cuál es la atomización y un montón de cosas más, porque puedo adaptarle impulsos. Todo eso lo puedo hacer con la electrónica. Pero sé que dentro de la garganta del cuerpo mariposa, porque hay también un cuerpo mariposa, hay una garganta con una mariposa, ya no se usan cortinas para las inyecciones, aunque hay algunos con ballestas, Sí. no hay en lo que es hoy, pero sí en ensayo y antiguamente se usaba, que parcializa el aire que entra por la admisión, porque de alguna manera tengo que graduar la cantidad de mezcla que va para adentro, que también la gradúe electrónicamente si quiere. ¿Qué es lo que tengo ahí? Tengo un montón de sensores que me están midiendo qué pasa en la atmósfera, temperatura, humedad, cuánta depresión hay adentro del tubo. Y como si esto fuera poco, cuando los gases del escape se queman, tengo un sensor que me mide la cantidad de oxígeno que queda sin quemar, que es la sonda que está en el escape, y que le puede informar a la cajita, a la ECU, que controla todo este sistema, si tiene que corregir o no. Así que es perfecto. Sé lo que pasa por adentro de la garganta y de acuerdo a eso acomodo a lo que mejor me dé la inyección de combustible. Atomizada y más atomizada, porque la garganta tiene esa corriente, más el atomizador del inyector va mucho más atomizada que en un carburador. Voy a parafrasear a Fantino. Para. ¡Ja, ja! ¿Tú me estás diciendo que la inyección electrónica ahora puede medir exactamente ese flujo que teníamos antes, que no podíamos hacer nada con el carburador, Sí. que venía así? Ahora lo podemos medir. Había carburadores que medían eso, pero por supuesto que no son tan avanzados como una inyección electrónica. Hoy puedo medir la cantidad que pasa, con qué depresión está trabajando, temperatura, como dije antes, humedad, todos los parámetros de la misión, todos sensores. Porque en la inyección electrónica, ¿qué hay? Sensores que la informan a la doña ECU, que es la que la manda más, y actuadores. ¿Qué hace la ECU? Recibe. La ECU es un robot tonto, que recibe No sabe todos nada. los datos, no sabe nada. Ella recibe todos los datos y de acuerdo a los datos que recibe, emite. Y otro dato importante que recibe la ECU es en qué posición tengo la palometa de graduar la cantidad de aire que pasa por la garganta. Exacto. Me mide con un sistema y me dice, este señor está a 1/4 de acelerador en este momento. Si lo quiero combinar, lo puedo combinar con más cosas de la moto. Hasta inclusive en las electrónicas nuevas, si la moto está inclinada o no está inclinada, si está frenando o no está sensor frenando, de con las inclinación. IMU, que es una pieza con acelerómetros y giróscopo, que se usaba mucho en aeronáutica, pero ahora se usa en la moto y va atrás del canoto, atrás del tubo giro de dirección. O sea, es infinita la cantidad de posibilidades con la electrónica. Y con eso, como vos decías al principio, podemos graduar perfectamente la dosificación de combustible para Ni un gramo más. que funcione correctamente, con la mejor potencia y cumplir con la Y reglamentación también, Fernando, lo que puedo hacer es limitar un motor al rendimiento que yo quiera a través de mi inyección. Mi inyección es esta para este motor, con esta moto que va a tener esta curva que yo quiero. Si yo cambio los parámetros de la inyección y del encendido también y algunas otras cosas, puedo cambiar la curva del motor, puedo tener más potencia, menos, todo, cambiar todo lo que yo quiera. Todo desde ahí. Esto se ve muy reflejado en los mapeos personalizados que tiene la moto, modo Ford, Rain. Claro, tal cual. Ese mapa hace que cambie todo esto que te estoy diciendo. Vos tocas el botón y elegís otro mapa. Porque puede haber infinidad de mapas de combinación de encendido y carburación. Y otros parámetros, como te dije recién, aparte. Porque inclusive hay motos que miden más parámetros todavía más complicadas, que de acuerdo a la electrónica hoy es factible medir todo eso. Antes era todo mecánico, medidores de incursión, y por supuesto no podíamos variar como variamos hoy la carburación a través de la electrónica. Era mecánico, como explicamos un carburador. No, Aunque teníamos había muchas carburadores opciones. en un momento muy avanzado, que medían depresiones. Hay carburadores modernos que hoy tienen diafragmas para activar la baja, para que la baja deje de andar cuando ya, digamos, la succión es mayor, para que no haya goteo, para que como la baja es tan pobre en un carburador, para que se pueda pasar las homologaciones de contaminación, actúe en el momento necesario para darle un impulso a la baja, porque si no la baja es tan pobre que no arrancaría y cuando para la moto se para. Bueno, hay infinidad de cosas. Por esto decimos que con toda esa electrónica, nadie puede ir con un cable a probar nada porque quema todo. Hoy, en vez del carburador lo desarmás, lo limpiás y a sos prolijo, lo armás de vuelta y por ahí anda. Igual, como era. Acá no Pero acá tenés si no chance. tenés, no hay chance.
¿Cuántas secus han quemado por no hay resistencia? Cualquier cosa que Cualquier vayas a cosa que hacer, tenés que tener mucho cuidado. Hay escáner que se enchufa, hay que saber usarlo, hay que saber interpretarlo. Pero es más fácil. Bien, eso te iba a preguntar. Hablamos del tema de contaminación, ¿no es cierto? Que está bien regulado con una inyección electrónica que viene a fortalecer el tema anticontaminación. Y hablaste del sensor de oxígeno, ¿no? También conocido como sonda lambda, Sí. le decimos. Y muchas veces se suele confundir, está fallando la sonda. Está fallando la sonda, hay que cambiar la sonda y Que probarlo. y ahí está lo que vos decías. Hay que saber de inyección, y esto va para todos nuestros técnicos de red, hay que saber de inyección para poder diagnosticar, ¿no? Porque podemos enmascarar un tema creyendo que es una sonda y quizás es un tema de limpieza del sistema, porque Sí, también lleva tal cual. limpieza, ¿no es cierto? Bueno, ahí interviene la nafta. El tema que hablamos de la nafta. O la Premium o la Super. Entre la Premium y la Super, que hay una diferencia de octano pequeña. En Argentina, hoy no tenemos motores con compresiones que no acepten nafta Super. Es muy raro que vaya a detonar. Tiene que ser un vehículo muy, pero muy alto de compresión, de un rendimiento muy máximo, muy alto, Sí. y que necesite, qué sé yo, más de 98 octanos. O 98. De hecho, la gente lo puede ver en el propio surtidor, Sí. el cartelito del INTI como organismo que está reglamentando, que te dice nafta grado 2, 95, más de 95 Mira, octanos. Yo tuve un paso muy importante por una petrolera muy importante de Argentina, que todo el mundo sabe cuál es, porque desarrollamos un aceite para moto, y estaba en contacto con la nafta. Y la gente que justamente en aquel momento empezó a tramitar el cambio de combustibles en Argentina para tener el combustible Sí. premium, lo explicaba muy claramente. La diferencia entre el combustible super y el premium, la diferencia de octanaje está, pero no hay ningún motor que no ande con una nafta super, que detone por nafta super. Tiene que ser un motor de alta compresión. Algunos de carrera por ahí hay, pero en la calle los comunes no. Es el residuo que deja. Más limpia, Más limpia. nada más. ¿Cuánto más? Y un poco más, pero no es que no va a andar, no anda. Si le pongo super no anda, no, anda igual. Ahora, el residuo que va a quedar en la sonda, fundamentalmente, va a ser menor con la premium y con la super. Perfecto. Andar. Clarísimo. Clarísimo. Algo que escucho bastante Decime. de mi parte es esta relación directa de moto con inyección, moto que tiene que llevar premio, no super. ¿Por qué se da esto? Y porque justamente es más recomendable para la inyección por la sonda. El carburador no tiene sonda. Por estos aditivos que tiene el combustible. Uy, o tiene de limpieza. todo. Bueno, etanol. Hablando de otras cosas y aditivos y cosas que antes la nafta no tenía. Pero ¿qué pasó con la nafta? Todo el mundo lo sabe. Cuando no se pudo usar más el tetretilo de plomo, que era un componente muy importante de los combustibles, se buscó otros caminos, ¿no? Hay otro camino. Hoy, si no tenés el sistema de combustible preparado para la nafta moderna, los sellos, todo, se derrite todo. Sonaste. Claro. O se ponen duro como una piedra, como un vidrio. Exacto. Entonces. Así por todo ahí en para- el mercado hay Sigue algunos que se ponen como un vidrio. Sí, sigue habiendo. Entonces, como para resumir esto y como para que entiendan todo, ¿no? Como a veces Doña María puede entender, ¿no? Seguro, me gusta hablar para todo el mundo, claro. Exacto. El combustible va a depender, por un lado, de la propia relación de compresión del motor de mi moto, Claro. que la tengo en el manual de usuario que puedo ver, en un manual técnico también, y que me va a decir, señor, utilice nafta super o superior. Puedo, por motus propio, decidir poner premium, por esto que nos decía, mejores aditivos, mejor limpieza. Limpieza. Conservamos la sonda Empieza, sí. mucho tiempo. Y no caer en eso también, en esos mitos de que, Pero, si Fernando- Gustavo, yo le pongo premium, la mía anda más fuerte. Porque No, pero es que hemos hecho la prueba en los bancos de prueba. Los motores comunes, poner las dos naftas y no se nota en el banco. No se nota. Ahora, Está. él habló de relación de compresión. Es bueno que ellos sepa qué es. Sí, porque no es tan sí, difícil. totalmente, no. Mire, Dale. la relación de compresión es las veces que el volumen de la cámara de combustión, que es lo que queda libre cuando el pistón está en el punto muerto superior, ese volumen entra en la cilindrada total del motor. O sea, cilindrada del motor más volumen de la cámara de combustión dividido por el volumen de la cámara de combustión. ¿Cuántas veces entra? 10-1, 9-1, 7-1. Esa es la relación de compresión. Mirá qué difícil que es. Perfecto. O sea, Una tontería. Vamos a decir así por arriba, algo rápido, un cálculo rápido, ¿no? Si me permite. Motor 150 centímetros cúbicos, como dijiste vos. 150 más más
vamos a ponerle Lo que entre. lo que entre acá. Sí. Todo lo que esto lo comprimo, estos 150 en esto, Es la relación de compresión. ¿Cómo mido la cámara de combustión para los que quieren saber? Bueno, es muy sencillo. Una bureta graduada con aceite finito para que corra rápido. Aceite finito, mira lo que estoy diciendo. Cuando digo así, digo, no, hablen con propiedad. Pero en el caso de la jerga, aceite finito. Ponele aceite 10 a la bureta. Pones el pistón en punto muerto superior y por el agujero de la bujía, pones plano el motor, pusiste la bujía de costado, llenás con la bureta y ves cuántos centímetros cúbicos entraron ahí hasta que esté a ras de la rosca de la bujía. perfecto. Esa es el volumen de la cámara de combustión. Perfecto. Y si les parece, como para ir redondeando este tema que es muy interesante y que creo que nos va a dar pie después a seguir con estas charlas, estaría bueno, ¿no?, que a través de Dakota, en los encuentros que compartís, podamos llevarle a la gente algún consejo sobre el mantenimiento de la moto. O preguntas que nos hagan. Preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué consejos podemos darle hoy en este video cortito que tenemos al usuario de una moto inyección? En cuanto al combustible, ¿no es cierto? En cuanto al mantenimiento, ¿no? Vos hablaste también en un momento de que cuando se degrada el aceite es por el combustible que estamos usando también. Sí, muchas veces porque el combustible interviene, porque pasa parte del combustible al cárter. Entonces, Entonces los combustibles buenos tienen aditivos para no molestar al aceite, digamos. Aparte el aceite, hay que tener muy en cuenta, los aceites modernos tienen tanta cantidad de aditivos muy buenos. Antes no teníamos aceite, no había. Los aceites que usan son magníficos. Cumplen con la norma y son magníficos. Pero ¿qué es lo que pasa? Si le agregás algo extraño, como los aditivos, que no hay que agregar bajo ningún concepto, nunca en la vida del señor, en ningún cárter de moto, el aceite y los aditivos del aceite reconocen a eso como algo extraño y van a ocuparse de ese extraño y pierde efectividad el paquete de aditivos. Ahí está. O sea, no hay que agregar absolutamente nada al aceite. Ni hablar de disulfuro de molibdeno, ¿no?, que es una antigüedad que hoy inclusive iría a molestar al embrague. Muchísimo. Joder, E inclusive hay que tener en cuenta las galerías de lubricación de los motores chiquitos, porque el disulfuro después se termina depositando en esa galería y sacándole caudal y molestando ahí la presión y todo. Podemos bajar la presión de No hay que agregar. de problema. Pero, Fernando, vos, que estás todos los días con los muchachos. Es más, con él compartimos muchas veces charlas cuando hacemos salidas, encima comemos juntos. Y la gente es muy amable y aparte le encanta entender. El tema de echar un aditivo, si el manual de la moto no te lo pide, no lo No es eches. necesario. Porque si yo, fabricante, necesito que lo eches, te digo, mirá, mi moto necesita que le eches esto. No, lo que te digo es cambiarle el filtro de aceite cada tanto. Eso sí te lo digo. Si que hacele caso al manual cuando te piden cambiarle el aceite y el filtro. No, claro. Si no dice que le eches nada, no le eches nada que no sepa. Igual que a la nata, no le echen nada. Lo único que se le puede echar al combustible es un líquido que viene, que muchas compañías lo tienen, que es cuando va a llegar la moto mucho tiempo parada y para que no se pudra. Dura un poco más, desactiva algunos agentes para que la nafta no se pudra, que hoy la nafta se pudre rápido, ¿no? Sí. Y hace rumbres además. Y hablando, tomando eso que decís, hablando de los inyectores, ¿qué tan famoso el aditivo para limpiar los inyectores que se coloca sobre el combustible? Y mira, es una efectividad no a veces no muy comprobada. Real. Cuando no tenemos certeza, ¿no? Yo no tengo certeza. Cuando está tapado un inyector es porque el filtro de combustible no anduvo. Porque el inyector no está en la cámara de combustión, está en la zona fría. ¿Cómo se va a tapar si el combustible viene limpio? No se puede tapar jamás en la vida. Claro. Pero ¿qué dicen todos? Y es verdad. ¿Regurgita por la válvula de admisión? Sí, los motores modernos tienen cruces en donde para la admisión hay una devolución. Y a veces parte de esa devolución puede crear una cascarita, si quieren, para hablar en términos normales, sobre la pulverización del inyector. Pero para limpiar un inyector hay que sacarlo y limpiarlo. Y si está muy mal, hay que cambiarlo. Directo. ¿No? Qué lindo esto que decís, que interesante, ¿no es cierto? Porque es consejo también para nuestros usuarios. Pero Fer, nosotros con él, cuando salimos, yo me quedo hablando 2 horas con los muchachos, porque todos preguntan cosas y me llevan a la moto a mostrarme. Eso es lo lindo y lo bueno. Exacto, y decía esto, ¿no? Qué lindo también un consejo que seguramente les consulte, que podemos darlo hoy. Voy a viajar, voy a hacer un viaje, voy a dejar mi moto parada tantos meses. ¿Qué me conviene hacer? ¿Dejo el combustible que está? ¿Lo saco? ¿La dejo vacío el tanque sin combustible, sin nada? ¿O lo dejo como está y le pongo un aditivo? ¿Qué es lo mejor? Acá entra mucho el tema de la vida útil de ese combustible. Totalmente, por eso digo,
Y con el la aditivo y experiencia de todo. Yo, si lo vas a sacar mucho de vos, sacarle la nafta. Y vacía la bomba de inyección. Perfecto. Vacía el circuito de inyección. Y la moto se va a dejar parada o inflarle mucho la rueda o levantarla para que no quede la rueda apoyada. Yo haría eso. ¿Y Perfecto. filtro de combustible? Filtro de combustible, cuando la voy a renovar, se lo cambio. Bien. Estuvo mucho tiempo parado, Se reseca porque la fue unidad. claro, ya tuvo combustible. Yo prefiero cambiar, no vale tanto para decir, uy, es un gasto terrible. Y Es más, muchos se lo olvidan. un año el aceite en el cárter, por más que no lo hayas usado, menos de un año también, perdió las propiedades. No es que no sirve, pero todas las propiedades de los paquetes de aditivo que tiene ese lubricante, a los 6-7 meses empieza a degradar, por más que no lo uses. Totalmente. Ya en contacto con el material se va degradando. Pierde efectividad el MA2 del embrague, pierde efectividad la adhesividad, pierde efectividad el aditivo del sellado, muchas cosas que son perjudiciales. Entonces, además 8 meses parada, cuando la va a arrancar de vuelta, cambia el filtro de aceite, cambia el filtro de nafta, la nafta ya se la sacaste. Y si... Y líquido de freno. Ojo con el líquido de freno. Porque hay que andar, hay que ir rápido, pero también hay que frenar rápido. No, que el líquido de freno tiene... El líquido de freno, ¿qué es lo que hace? Se va degradando. Vos no te das cuenta. ¿Por qué? Porque se va degradando muy despacito. Entonces vos sacás en la manija de la bomba de freno, hacés ponerle una fuerza de 10, voy a poner un hipotético. Hacés 10, pero después cada vez que tenés que frenar, en vez de 10 tenés que hacer 11. Y después 12. Es tan gradual que vos no te das cuenta. Te vas acostumbrando. Te vas a acostumbrar. Y lo va compensando los pistones de caliper. No, el espacio sí lo compensa. Pero vos siempre tenés que hacer un poquito más de fuerza. ¿Por qué? Porque el líquido lo que hace es transmitir la presión. Y justamente cuando se envejece y pierde propiedades, empieza a perder esa función de transmitir la presión. Se empieza a ser compresible. Y el líquido de freno no tiene que ser compresible. Entonces vos vas logrando que se vaya haciendo más compresible. Y no te das cuenta. De pronto al cliente le cambiaste el líquido de freno completo, no le cambiaste nada, ni disco, ni patilla, ni bomba. Decir, ¿pero qué le hizo? Otra ¿Cómo frena moto, ahora? es Es otra otra moto. moto. Es el líquido. Perfecto. Y vamos a hacer un apartado chiquitito también, si les parece, porque hablamos del tema de inyección un montón. Y también nuestras motos en Bajaj tenemos muy buenas motos que están funcionando hoy con carburador. Claro. Y que es impecable. De hecho, tienen a veces mejor rendimiento. Cumplen con el Euro 2 y Euro 3. Así que esto no es para desmerecer una charla para No. clase, sino para sumar a nuestra línea de motos. Características. Y ciertas cosas. Diferencias, diferentes cosas, pero todo siempre para ir mejorando en el Hay que ir muy desarrollo. claro. Las motos de pequeña cilindrada y monocilíndricas, hoy con un buen trabajo de carburador se cumple un buen rendimiento y le podemos dar al cliente una moto más barata y que cumpla con todo, y con la potencia y con todo lo demás. Ya cuando va aumentando la cilindrada y la complejidad, eso es diferente. Dakota, ¿algo más que quieras acotar? ¿Algo para llevar a la gente? Creo que abarcamos las principales dudas, el tema del combustible, calidades, cuál es mejor, cuál no. Ambos son muy buenos. Inyectores, ¿no? Inyectores, carburación. En este caso abarcamos tanto inyección como carburador tradicional. Ninguno es ni peor ni mejor. Son diferentes tecnologías. Vamos avanzando. Pero ambos funcionan muy bien en tantas motos. Yo he tenido NS200, funciona excelente. NS400, Dominar, nada que quejarse. Buenísimo. Y en algunos casos, fíjense, en donde el modelo no requiere y no es muy preciso a los países que va, entonces la exigencia de la contaminación es otra. Por ahí encuentran motores a carburador que rinden tal vez un poco más que el que está limitado a inyección por un Claro. montón de parámetros por el tema de contaminación. De regulaciones, Es excelente. así. No quiere decir que el carburador le saque potencia. Pero bueno, vamos a hablar largo de esto porque hay mucho para hablar. Seguramente traeremos muchos temas acá interesantes para ustedes. Lo que sí, confíen en los técnicos de Bajaj que hacen un curso especial para graduarse, Exacto. tienen que aprobarlo, dar un examen Sí. para saber operar sobre su moto, ¿no? Este webinar que es para todo público, recordemos, como bien dijiste, a nuestros usuarios que concurran a los talleres Claro. oficiales, ¿sí? A hacer mantenimiento de su moto, y a nuestros técnicos que concurran a las capacitaciones que son especiales para ellos, y tratamos de que día a día vayan avanzando en este mundo de la mecánica. Van a ir con una seguridad. Siempre digo de todos modos, para el mantenimiento no hay nada mejor que el dueño de la moto. ¿Por qué? Porque el dueño lee el manual, que es el mejor amigo para el mantenimiento del dueño, y va a la concesionaria oficial a que un técnico especializado le mantenga la moto. Exacto. No hay Y otra. agarre su manual, Claro. su Biblia, no su manual de servicio. Durabilidad de la moto es el mantenimiento que le das. Dura y el trato, ¿no?
Exacto. Y para todos los técnicos, el manual de servicio es La Biblia. La Y Biblia. las herramientas especiales. Pues si te falta un extractor, hoy no pueden caer. Hoy Por ahí no no sacas podemos un volante magnético, otras cosas. De todas formas, Y más- tener el manual a mano, uno puede ver exactamente qué kilómetro tiene mi moto, qué hay que hacerle a mi moto y ya te quedas tranquilo. Exacto. Mirá vos qué fácil, qué fácil No hay mirar más que manual, eso. que nadie lo mira. Mientras más claridad, más transparencia llevemos, muchísimo mejor. Señores, muchísimas gracias Vos. por haber participado conmigo de este webinar, de este código Bayash. Y bueno, ya están comprometidos para próximas ediciones. Muchísimas gracias.